Bueno, pues hemos hablado de la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo y ahora nos toca hablar pues de la memoria a largo plazo, que no son las dos únicas memorias que tiene nuestro cerebro, pero quizás son las que podemos relacionar de una forma pues más directa. Entonces, yo comparo la memoria a largo plazo, como lo estamos comparando con herramientas o cosas que tenemos en nuestra vida diaria. La memoria a largo plazo es la despensa. Es la despensa donde guardamos las cosas y si no se utiliza apagamos la luz y ahí está. Y cuando necesitamos algo abrimos la puerta, encendemos la luz y buscamos eso que tanto necesitamos. Pero hay más formas de recuperar la información y ahora las vamos a ir viendo. En principio, la capacidad de almacenamiento de esa despensa es ilimitada. Lo que es más limitado es la capacidad de recuperación. Y tanto la capacidad de almacenamiento como la capacidad de recuperación se pueden hacer de forma consciente o inconsciente. Cuando lo hacemos inconscientemente, los procesos son mucho más rápidos y es un proceso como mucho más sofisticado. Ya hemos hablado de lo que es el inconsciente y de la automatización, etc. Y es más rápido, como os decía, que cuando se almacena de forma consciente. Y de hecho, existen canales de codificación y de registro en el sistema de memoria que son absolutamente independientes de la conciencia. Esta es otra de las maravillas de nuestro cerebro. Con esa información que no utilizamos, la verdad, como os decía, no se pierde. Lo que se pierde es la fuerza de recuperación. Por poneros un ejemplo, es como es el bote o la lata de espárragos esa que de pronto vamos metiendo otras latas, la vamos empujando al fondo y pues se nos olvida que estaba ahí hasta que un día de pronto moviendo las cosas decimos, ah, anda, si estaba aquí. Es decir, que no nos acordemos que teníamos la lata de espárragos no quiere decir que la lata de espárragos no esté en la despensa. Lo que pasa que a veces recuperamos conscientemente y otras recuperamos porque ha ocurrido algo o porque hay alguna clave que nos ha llevado a ese recuerdo específico. Por ejemplo, algo muy habitual, montar en bici. A lo mejor hemos aprendido de pequeños, estamos muchos años, décadas sin montar en bici y sin embargo es algo que cuando luego queremos volver a hacer no nos cuesta tanto porque todos los procesos con los que se memorizó el montar en bici enseguida los recuperamos porque actúa nuestra memoria. Por supuesto también entran la memoria motora, etcétera, que nos hace volver a mantener el equilibrio y hacer esa actividad que aprendimos cuando éramos pequeños. Hay muchas formas, como os he dicho, de recuperar esa información. A veces se hace de una forma serial, en orden, a veces es una recuperación libre, pues cuando queremos recuperar memoria. En otros casos se hace con claves o pistas, pero una cosa muy importante de cómo anclamos los conocimientos en nuestra memoria a largo plazo, nuestras vivencias, nuestras experiencias, tiene que ver con que lo que guardamos no se guarda una cosa sola, se guarda con su contexto. Y os voy a poner otro ejemplo. Imaginad cuando de pronto, y seguro que esto nos ha pasado a todos, imaginaros pues la chica a lo mejor que os atiende en la tienda todos los días, que la veis con su uniforme, su gorrito, haciendo una cosa específica y cuando la veis ahí la reconocéis. Hombre, Ana, ¿qué tal? Pues si habláis con ella. Pero de pronto nos encontramos con Ana en el cine, vestida de calle, con su marido y con sus hijos, haciendo una actividad completamente distinta y nos quedamos pensando, ¿cómo me suena esta cara? Pero no sé identificar de qué. Y hasta que no oímos la voz, o probablemente Ana nos recuerde mejor a nosotros que nosotros a Ana y nos diga que soy tal, fulanita, pues realmente no decimos, anda, es verdad, pero porque nuestro recuerdo de Ana va asociado a unas claves que es con la que las recordamos. Por lo tanto, por eso, para la recuperación de memoria, y aquí se han hecho muchos experimentos, por ejemplo, de aprender un texto debajo del agua, que el procesamiento es distinto, se veía que se recupera mejor la información cuando el sujeto está en un contexto igual o parecido en el que guardó la información. Por lo tanto, esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta, tanto para querer guardar la información como para cuando queramos estar recordando algo. También esto nos ocurre, por ejemplo, que si hemos guardado la lata de espárragos en la cuarta balda y
de pronto alguien ha ido o en un momento determinado la hemos pasado a la primera, si en nuestra memoria lo que recuperamos es el momento en el que la dejamos, que estaba en la cuarta balda de la despensa, pues fijaros, aquí entra la atención. Vamos a estar mirando, mirando, y aunque la lata de espárragos esté a nuestra vista en la primera balda, no nos vamos a dar cuenta de que está porque nuestra atención está enfocada y buscando donde recordamos que la habíamos puesto. Hasta que viene alguien y nos dice, pero ¿no ves que está ahí? Que está en la primera balda. Y hacemos, anda, pues es verdad. Pero ahí es como está funcionando o cómo estamos nosotros funcionando con nuestra memoria a largo plazo y con nuestra atención en ese caso, porque también estamos activando por un poquito la memoria a corto plazo. El almacenamiento de memoria no se basa únicamente en la repetición. Hablamos en otro vídeo de cómo introducimos al inconsciente conceptos cuando los repetimos, pero también hay una forma de almacenar que es ir anclando la información pues con conocimientos previos, como os decía ahora, con otras claves, y ahí le vamos dando un toque más personal. Cuanto más elaborada sea una memoria y cuanto más toques personales le pongamos, mayor capacidad vamos a tener de recuperarla. Y las que hayáis utilizado reglas mnemotécnicas, sabéis que cuando tenéis que memorizar cosas que a lo mejor per se no tienen sentido, por ejemplo, series de palabras que son inconexas, etc., es importante elaborar como una especie de historia, que además va a ser muy personal porque lo hacemos a nuestra manera, pero a la hora de recuperar, como hemos elaborado una historia para esa serie de palabras, nos va a resultar luego más fácil recuperarlas. Hay muchos juegos de mesa incluso que se basan en esta capacidad para bueno, pues hacer cosas divertidas y hacernos pasar buenos ratos. ¿Qué más os tengo que decir de la memoria a largo plazo? Pues que es fundamental para nuestra supervivencia, porque todos esos recuerdos que vamos guardando en la memoria a largo plazo no es que se queden ahí y no sirven para nada, es que son esos recuerdos, esos aprendizajes, los que a medida que nos van ocurriendo cosas en la vida vamos a ir tirando de ellos para que nos ayuden a adaptarnos a un contexto. A lo mejor algo que nos ocurrió hace muchos años, aprendimos una habilidad que luego por lo que sea no hemos vuelto a utilizar y de pronto en un contexto tenemos que tirar de ella y la tenemos ahí. Por lo tanto es muy adaptativo el que guardemos cosas en la memoria a largo plazo porque son de las que vamos a ir tirando cuando nos hagan falta tener recursos para las distintas situaciones en las que nos va poniendo la vida. Y luego es muy importante también saber que asociado a la memoria va el olvido, y el olvido no es un proceso distinto al recuerdo o a la memoria, es parte de la memoria. Guardamos cosas en memoria porque olvidamos. Por ejemplo, en la memoria a corto plazo de la que os hablé, utilizamos información, dejamos ahí en la pizarrita información y decidimos si no es relevante y no la introducimos en la despensa o si es algo que nos va a interesar, de nuevo la elaboramos o la repetimos y la guardamos en nuestro almacén de la memoria a largo plazo. Es muy importante, por ejemplo, también en la memoria, cada uno va guardando las cosas a su manera. Por lo tanto, cuando tenemos que recuperar, a veces no recuperamos objetivamente, porque nosotros hemos contado una historia, hemos percibido las cosas de una manera y vamos a recuperar de la misma manera que hemos guardado. No quiere decir que lo que hemos guardado en algunas ocasiones sea la verdad objetiva de lo que haya ocurrido. En la medida que podemos recuperar ciertos recuerdos, y esto es por lo que os estoy explicando para qué son estos pequeños vídeos, algunos no son todo lo adaptativos que necesitaríamos. Por ejemplo, cuando quieres recordar un texto de un examen y si en tu memoria tienes metido pues que no eres suficientemente bueno, que no vales para nada, a veces esos pensamientos interfieren y no nos permiten recuperar bien o nos bloquean. Afortunadamente, si somos capaces de recuperarlos de la memoria y transformarlos y cambiarlos e introducir unos nuevos, esos recuerdos o pensamientos que tenemos almacenados en nuestra memoria a largo plazo ya no van a interferir
con nuestra adaptación y con nuestro progreso vital. También deciros que para que la memoria funcione correctamente es necesario olvidar, y me gustaría aquí mencionar a una de mis escritoras favoritas, Jane Austen. Para quien no lo sepa, tengo una cuenta hablando de Jane Austen, que decía, acuérdate de tu pasado solamente en la medida en la que te proporcione placer. Es decir, también tenemos la capacidad de esos recuerdos que no son todo lo positivo que querríamos, o bien los transformamos, o bien los narramos y los damos un sentido distinto, o simplemente los olvidamos. Ya os hablaré en otro vídeo de la parada de pensamiento, que es absolutamente fundamental para nuestra supervivencia y para nuestro crecimiento como personas. En fin, como os decía, muchas veces el olvido, y como ocurre en muchas enfermedades, no es un fallo de memoria, es un fallo de recuperación de información que tenemos en la memoria. Y aquí os voy a dar una pequeña pincelada sobre el Alzheimer. Está relacionado el Alzheimer con pequeños depósitos de grasa que se depositan en nuestro cerebro, de manera que las neuronas ya no pueden ir conectando. Cuando se van buscando, y la recuperación de memoria son conexiones neuronales, esos pensamientos, lo que ocurre con estas enfermedades degenerativas es que las neuronas no se encuentran. Por eso es muy importante que sigamos ejercitando el cerebro, porque de todas formas el cerebro puede crear nuevas conexiones. Cuando hemos perdido unas, si ejercitamos y seguimos trabajando con nuestro cerebro, el cerebro creará otras conexiones neuronales distintas. Pero lo que ocurre ahí es que cuando la persona quiere recuperar información, si encuentra que hay un impedimento, no puede. Y como os digo, el cerebro funciona como un músculo, entonces no dejéis de trabajarlo, porque aunque veáis que tengáis algunos fallos de memoria, afortunadamente el cerebro es muy plástico y podemos crear y generar otras conexiones que nos ayuden a recordar y a seguir recuperando información de nuestro almacén. Bueno, y espero que os haya servido. Tenemos otra herramienta fantástica que una vez más nos ayuda a adaptarnos y a sobrevivir y desarrollar o hacer de esta vida pues la experiencia que decidamos tener. Utilizadla bien.